nos ahorra bastante tiempo en ese sentido. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Gracias, Presidenta. Saludando al director ejecutivo Edgar Quispe del programa, del proyecto Reconstrucción con Cambios, y por intermedio suyo a los colegas congresistas. Mire, el tema de la reconstrucción nacional es un tema muy sensible para nuestro país. Me causa mucha preocupación que haya pasado más de un año y recién estemos discutiendo los mecanismos que nos permitan agilizar este proceso de reconstrucción. Yo me imagino cómo se sentirán nuestros hermanos y hermanas peruanos que han sido afectados, que siguen esperando la atención de un Estado ausente. Y esto se repite, hagamos mea culpa y asumamos también nuestra responsabilidad. Si bien es cierto, tiene responsabilidad directa aquel Ejecutivo, pero también nosotros como Congreso asumamos. Porque esta historia ya la conocemos. Sucedió en el terremoto del 2007. Vayan a ver la situación que se tiene en Arequipa, donde se tenía que hacer reconstrucción y no se ha hecho en Ica, de la misma manera el terremoto anterior inclusive. Y deja muy preocupado, señora Presidenta, pero bueno, hagamos algo también frente a esta realidad. Yo quisiera dirigirme al señor Edgar Quispe a través suyo, señora Presidenta, porque en la exposición tengo una profunda preocupación respecto a los mecanismos que nos ayudan a agilizar los procedimientos para que se encamine la reconstrucción, y está orientado al tema ambiental, y me preocupa mucho porque en la propuesta que mencionaba y en la exposición solicitaba que se exceptúe del procedimiento establecido para los estudios técnicos los trámites correspondientes al Sistema Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, al CERFOR, el encargado de nuestra fauna y flora silvestre, y de la misma manera el ANA, la Autoridad Nacional encargada de direccionar las políticas respecto al manejo de los recursos hídricos. Mi preocupación está muy bien que se exceptúe ciertos procedimientos para agilizar la inversión, pero mi pregunta es si realmente requerimos exceptuar o más bien requerimos que nos brinden las facilidades, porque el tema ambiental, señor director, por intermedio de la Presidencia, es determinante. Tengamos mucho cuidado. La reconstrucción va a requerir inversión, va a requerir recuperar infraestructura, pero analizada, estudiada y sobre todo evaluada. O sea, el Sistema Nacional de los Estudios de Impacto Ambiental es una política transversal que trasciende a un tema coyuntural como la reconstrucción. Nosotros somos inclusive mucho más críticos en los temas extractivos, pero cualquier intervención del ser humano, más aún cuando va a haber inversión de infraestructura, requiere identificarse cuáles son esos puntos críticos de control, cuáles son esos impactos negativos que se va a tener. Tengamos cuidado que al final la cura no sea peor que la enfermedad. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué más bien en la propuesta no buscamos mecanismos para que estas instituciones agilicen el procedimiento en lo que es mero trámite, pero donde se tiene que identificar? Porque usted lo que menciona es que en este procedimiento se va a recurrir al SENACE y eso va a permitir que podamos avanzar, porque vamos a requerir la opinión del SENACE para tener una especie de instrumento ambiental especial, lo que usted manifiesta. De acuerdo, pero no podemos saltarnos unos procedimientos elementales en todos los proyectos de construcción. Discúlpeme un poco mi propia experiencia, he visto en otras realidades, en otros países, la preponderancia y la importancia que le brindan a los estudios de impacto ambiental, porque es una estrategia ex ante, una estrategia anterior que te permite previsionar los efectos que podría ocasionarse en ese proceso de reconstrucción, cuando se va a hacer un puente, cuando se va a recuperar las fajas marginales de los ríos. O sea, objetivamente necesitamos reconstrucción, pero evidentemente se requiere identificar cuáles van a ser esos impactos negativos, señor director, por intermedio de la Presidencia. En consecuencia, señora Presidenta, es importante poner énfasis en este aspecto. O sea, démosle las prerrogativas, que vaya para adelante la reconstrucción. Nadie se va a oponer, ninguna fuerza política. Acá no hay un tema político partidario. Acá de por medio está la necesidad de reconstruir nuestro país, pero ojo, estas instituciones son determinantes. A mí me gustaría que en nuestro país haya fortalecido la institucionalidad ambiental y no es así. Y aún teniendo la debilidad en la institucionalidad ambiental, vamos a exceptuar procedimientos
tengamos mucho cuidado, no prohibamos, busquemos los mecanismos para que nos faciliten esas instituciones a encaminar esta propuesta de reconstrucción, y eso nos va a ayudar realmente de repente a generar experiencia colectiva, lecciones aprendidas de cómo debemos hacer una reconstrucción, porque somos una región expuesta a los efectos inclusive del cambio climático. Tenemos ahorita el problema del friaje, que es cíclico y no se está haciendo la atención correspondiente. Señora Presidenta, si bien es cierto la Comisión de Presupuesto se restringe al tema presupuestal, al tema de asignación de fondos, no podemos exceptuar esa necesidad de darle el carácter técnico en los requerimientos respecto a la prevención que se tiene que hacer, sobre todo en los estudios de impacto ambiental, como herramienta e instrumento para prevenir cualquier efecto contrario en ese proceso de reconstrucción. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Si no hay intervención alguna, solamente quería mencionarle al congresista Richard Arce, hay que diferenciar cuando hablamos de la reconstrucción, significa que ya era un bien que existía. En cambio, cuando hablamos de proyectos nuevos, ahí sí que pasen por todos los procedimientos habidos y por existir. Solamente eso quería mencionar, porque de lo contrario nos entrampamos y seguimos que nuestros ciudadanos hasta la fecha siguen careciendo de agua, siguen careciendo de vivienda y todo ello. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de las opiniones y muchas veces podemos coincidir con sus observaciones. Efectivamente, nos falta ese tipo de planificaciones, pero cuando hablamos de la reconstrucción, creo hay que buscar mecanismos de facilitar para que puedan concluir, y este tema de la reconstrucción no puede quedarse como una institución que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, de lo contrario, generaríamos mayor burocracia, porque para todo el tiempo tendríamos una autoridad de la reconstrucción. Lo que tenemos que hacer es fijar planes, fechas establecidos y tiempo en la que debe de concluir. Solamente eso quería agregar, colega Richard. Nos ha pedido la palabra el congresista Roy Ventura. Si le pido una interrupción el congresista Richard Arce, también el congresista César Segura. Le damos la bienvenida al congresista Elías. Presidenta, primero me pidió la interrupción el congresista Elías y también a la congresista Segura. Rosa Bartra. Me pidió la interrupción primero el congresista César Segura, después el congresista Arce. Gracias, colega, gracias, presidenta. En verdad, no había escuchado un discurso tan demagogo, pero sí, aterrizando, es una autorización como hacía algún jefe en el sector privado, es un sí y es un no. Y al final, y es lo que no puede pasar a través suyo, director ejecutivo, no puede pasar lo que pasó en la región Ica, con el tema de Forsur. A la fecha, tenemos colegios con aulas prefabricadas donde la temperatura llega a los 40 grados centígrados y los niños vomitan, lo voy a repetir siempre. En Pisco, sin irse tan lejos a las fronteras de las provincias, no, en el mismo centro, 10 cuadras a la redonda, fachadas, solamente fachadas, o sea, fue una burla en el terremoto. ¿Qué fue la reconstrucción? Fachadas. ¿Y qué hay adentro? Casas prefabricadas. Entonces, no podemos estar en lo mismo. Y efectivamente, usted va a tener en este nuevo Congreso, realmente parlamentarios que sí trabajamos en nuestra región, y va a tener la información, como ya la tuvo en algún momento, cuando la Contraloría, a quien tanto le reclamamos, no tenía los presupuestos para llegar hasta la unión de un río, como es el río Matagente en Chincha, donde decían 12 maquinarias, al final solamente habían 7, y usted tuvo la información de primera mano, así como el Contralor de la República. Entonces, por favor, si no nos hemos puesto de acuerdo en la lucha contra la corrupción unánimemente, solamente una mayoría, por lo menos pongámonos de acuerdo unánimemente en la reconstrucción del país. Gracias. Congresista Richard Arce. Gracias, señora presidenta. No voy a sentirme aludido por lo expresado, pero si hablar del Sistema Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, que es determinante para cualquier tipo de proyecto, más aún si se va a hacer intervención del ser humano, es demagogia, bueno, hay un nivel muy alto de ignorancia, pero dejémoslo ahí. Yo más bien quisiera abonar lo que usted estaba comentando, presidenta, porque usted ha mencionado algo muy interesante, que tenemos que reconstruir.
Y por supuesto que tenemos que reconstruir. Pero primero hagamos una línea de base. ¿Cómo se hizo la construcción de esas viviendas? ¿Cómo se autorizó sin catastro la construcción en zonas de alto riesgo, por ejemplo en las torrenteras? ¿Cómo se construyeron sistemas? Ojo, no solamente fue autorización de licencias para que construyan las personas, que fue básicamente clientelaje político, sino también se construyó infraestructura de saneamiento, estamos hablando de agua, desagüe, en esas zonas de alto riesgo. Discúlpeme, no vamos a reconstruir eso, por favor. Al contrario, ahí es donde tiene que entrar la visión de planificación en la reconstrucción, para identificar dónde se generó el punto crítico, porque las personas feliz construyen sus casas porque en el país hay un serio problema de deficiencia de viviendas, pero eso no es para nuevamente reiterar el propio error, porque de nuevo puede regresar este fenómeno del niño costero y se va a llevar toda la reconstrucción. En consecuencia, señora presidenta, es responsabilidad de la autoridad con cambios en ese plan estratégico que debería existir para atender estas demandas, visionar sobre todo el tema de atención y la reconstrucción en esos puntos críticos, en esos puntos delicados, en esos puntos sensibles, que lamentablemente en nuestras poblaciones, sobre todo estos lugares que han sido expuestos al peligro, se han dado por autoridades inescrupulosas, por autoridades que buscaban el clientelaje político y también por una omisión de sus funciones, porque dejan construir y al final ahí están las consecuencias con los muertos de por medio. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Solamente decirle que la reconstrucción, cuando hablamos de reconstrucción, por ejemplo, tenemos un colegio que ha tenido más de 100 años en ese lugar y no lo pueden reconstruir porque piden una serie de documentos, que no se puede tener el mismo tratamiento cuando es la construcción de un nuevo colegio. Y es más, de lo que usted señala, las zonas de alto riesgo, ahí también ya hemos normado nosotros y han sido reubicados a otros lugares. Creo entonces, solamente eso quería poner de manifiesto para que no podamos confundir y luego mañana se salga y se pueda decir la Comisión de Presupuesto autorizó saltar algunos procedimientos para que puedan seguir construyendo en zonas de riesgo. Por favor, hay que tener mucho cuidado con nuestras intervenciones. Lo que estamos haciendo todos los congresistas en esta comisión es facilitar al director algunos mecanismos que puedan ayudar a que el tema de la reconstrucción no espere 10, 20 años como lamentablemente ocurrió con Forsur en Ica, que quienes pagan son los hermanos iqueños y posiblemente nosotros no, porque hemos sido bendecidos que no hemos tenido ese problema que sí ha tenido el terremoto en esa ocasión. Bien, el congresista Roy Ventura tenía la palabra, sin embargo le pide una pequeña interrupción el congresista Mantilla. Con mucho gusto, presidente. Congresista Mantilla. Sí, presidente, muchas gracias. Me siento sorprendido realmente algunas intervenciones que están haciéndose en esta sesión. Si hablamos de reconstrucción, no vamos a hablar porque si acaba una piedra, vamos a buscar otra piedra para poner en el mismo lugar. Pues estamos, creo, equivocados, ¿no? Si hablamos que esa piedra estuvo mal puesta, entonces habrá que ver cómo se la modifica, cómo se mejora para que tenga más solidez. O sea, no podemos hablar cosas inconsistentes para mí. Ahora, esta sesión es para ver un tema de mejorar el mecanismo para asignación de presupuestos. Otra cosa es ver que el director haga un informe de todo lo que se ha hecho hasta la fecha para continuar con la reconstrucción. Muchas gracias. Sí, solamente decirles, colegas congresistas, que dando cumplimiento justos a la ley que se crea la reconstrucción con cambios y la ley 30556 y dando cumplimiento al artículo 6.3, el director ejecutivo, a pedido de la Comisión de Presupuesto, vino a esta comisión el 22 de mayo a sustentar el avance, cumplimiento y programación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios para algunos colegas congresistas que habían solicitado planteamientos, fechas. Pueden entrar al portal de la Comisión de Presupuesto, ahí está colgado la intervención y el sustento que hizo el señor director. Bien, colegas congresistas, vamos a pedir avanzar en el tema, si hay propuestas para seguir continuando con nuestra sesión, ya que debemos de aprobar esto y otros dictámenes que han sido entregados a cada colega congresista. Congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidenta. Como Congreso de la República tenemos tres funciones, la de legislar, la de representar y la de fiscalizar. No entiendo cómo podemos hacer algo más. Ya hemos dado todas las herramientas legales necesarias, inclusive se ha tenido sesiones extraordinarias por este tema de la reconstrucción.
y muchos posiblemente aquí no se vean perjudicados con el fenómeno que ha sucedido el año pasado. Yo vivo en Campoy, San Juan del Lurigancho, y ya prácticamente mi apellido es Pista y mi nombre es Vereda, porque todos los días los vecinos en San Juan del Lurigancho me dicen cuándo va a empezar las pistas y veredas de Campoy, que fue afectada por el río Huaycoloro en San Juan del Lurigancho. Y bueno, pues nuevamente hacemos las gestiones, hacemos todo el seguimiento, y ahí sí nuevamente están pidiendo expediente técnico de impacto ambiental. Me pareció que por ahí debería haber una mejoría. Hablábamos con los técnicos que no necesariamente hay que hacer un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, pero sí tener algunas acciones en caso de que pueda ocasionarse algún inconveniente con el proceso de asfaltado de la pista de Campoy y San Juan del Lurigancho. Nuevamente, a repetir que el día de hoy se está haciendo una sesión extraordinaria para ver un proyecto importante de transferencias presupuestales. Más bien, Presidenta, pediría el día de hoy correr las firmas necesarias y antes de poder perder el quórum, poder someterlo a voto y en horas de la tarde pedir que se pueda considerar en el pleno que está programado para el día de hoy para darle todas las herramientas legales que necesita la Autoridad de Reconstrucción. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, Presidenta, y por su intermedio mi saludo al director de la Reconstrucción. Yo tengo una preocupación específica cuando hablamos del Decreto Legislativo 1354 y hablamos del proceso especial para intervenciones de construcción, porque obviamente no es lo mismo hablar de un colegio como hablar del encauzamiento de quebradas. Y acá hay dos proyectos, bueno, hasta 3 proyectos muy sensibles en mi región, que involucran cientos de millones incluso. Y entonces, ¿cómo es que nosotros nos vamos a asegurar de que en un procedimiento corto como este se van a cumplir con los requisitos que un proyecto de esa dimensión involucra? Entonces, de pronto, no pueda aplicarse por igual para todo tipo de proyectos, porque hay algunos que efectivamente la tramitología no ha resultado ser lo efectiva que se necesita para garantizar, por ejemplo, que no hayan impactos ambientales. Pero en este caso tan sensible, yo quisiera saber si esos 30 días van a ser suficientes para que el SENACE pueda emitir un estudio de impacto ambiental para megaproyectos como el que le planteo, en el caso de las quebradas de San Ildefonso, San Carlos, El León, que realmente a mí en un proceso tan corto como este me dejan serias dudas, sobre todo si se está pensando en mecanismos de inversión como obras por impuestos y que los procesos de participación probablemente en la metodología que se implemente de acortarlo a 30 días no resulten lo suficientemente efectivos para garantizar que estos proyectos salgan bien. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al superintendente, al director ejecutivo de Reconstrucción con Cambio, Edgar Quispe. Presidenta, nosotros tenemos que evaluar y hacer una reseña necesariamente de lo que ha contribuido este Congreso de la República al momento de que sucedieron los fenómenos del Niño Costero. Se creó en menos de 30 días la Reconstrucción con Cambios, donde participamos y aportamos todos los congresistas de la República para dar esta celeridad que tanto esperaba la población. Lamentablemente, a través de un gobierno nefasto, no han sabido desarrollar, y ha pasado más de un año en no poder desarrollar las mejorías que espera la población en el tema de Reconstrucción con Cambios. Del mismo modo, desde que asumió el presidente Vizcarra, él mismo ha sostenido que en Reconstrucción con Cambio no se ha avanzado nada. Entonces, de verdad que nosotros seguimos cumpliendo con la población, seguimos cumpliendo con el Ejecutivo, y el día de hoy es una muestra el tratar de apoyar y aprobar esta importante ley en beneficio de la población. Esperemos, Presidenta, de verdad, que se coloquen todos los candados posibles y reafirmar lo sostenido por mi colega Octavio Salazar. La Contraloría tiene que estar presente de inicio a fin. Y si tenemos que suscribir en esta ley y dar cuenta algún artículo concordante para poder, de cierta manera, seguir teniendo la intervención de la Contraloría para fiscalizar todo acto de contratación que celebran las municipalidades o gobiernos regionales. Eso tiene que estar explícitamente en dicha ley. Presidenta,
El día viernes nosotros hemos recibido al director ejecutivo Edgar Quispe en la Comisión Reconstrucción con Cambios, y en el cual hemos analizado y hemos explicado nosotros la parte técnica, lo que realmente necesita cada sector, el sector agrario, el sector vivienda, el sector construcción, que hasta la fecha está a paso de tortuga. Y es por eso que ellos han decidido y le han dado esta denominación Reconstrucción con Cambios con celeridad. De verdad que esto debió haber sido considerado desde un inicio. Y yo entiendo que la actual Reconstrucción con Cambios solamente ha servido de meses partes, de solamente trasladar fichas en cada sector, y de esa manera no se puede avanzar. Yo creo que esta es una oportunidad que tiene nuevamente esta importante Dirección Ejecutiva de Reconstrucción con Cambios, y sé que el señor Quispe tiene la mejor voluntad de poder sobrellevar todo esto. Solamente para poner un tema de ejemplo, y lo dije el día viernes y estaba mi colega César Segura, ¿cómo es posible que todavía existan módulos prefabricados en colegios? Tenemos un colegio en Nepeña que es Manuel Rojo Castillo, y siempre lo tomamos como ejemplo, que ha soportado el terremoto del año 70 y esos módulos todavía siguen vigentes. Y ha pasado nuevamente el fenómeno Niño Costero y siguen soportando esos módulos de aulas prefabricadas. Entonces, tenemos que ser sensibles en cada sitio. Tenemos que, de verdad, dar un paso importante para poder realizar los cambios que realmente merece cada región que ha sido azotada. No es posible que existan módulos prefabricados y que hasta la fecha no se construyan. Solamente están botados y prácticamente no se le dan el uso debido. Esas cosas no pueden pasar, y tenemos que decirlo, que la población sepa que nosotros como Congreso le hemos dado todas las herramientas para que el Ejecutivo, a través de Reconstrucción con Cambios, hagan el trabajo que espera la población. Ya escapa de nosotros de la forma como no lo puedan ellos ejecutar. Felicito, Presidenta, sé que han tomado en cuenta en mi región de Ancash 3 hospitales, tanto el hospital de Yungay, Pomabamba, Caraz y también Guarmey, son 4. Si bien es cierto, la obra por impuestos con empresas como Antamina es muy bueno, tenemos que socializar con más empresas en las cuales podamos contribuir y de cierta manera poder dar solución a todos, de verdad, todos los sectores que vienen y siguen esperando por una verdadera reconstrucción con cambio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Le damos la palabra al congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, Presidenta. Coincido en muchas de las participaciones de los diferentes congresistas, presidente de la Comisión de Presupuesto, porque es una preocupación eminente y latente de cada uno de los integrantes, y sobre todo con las experiencias que se ha tenido. Y la experiencia más reciente fue la de Forsur, que al final de cuentas hemos escuchado la participación del congresista Segura, donde habla de que no se avanzó nada y al final de cuentas se quedó como está prácticamente. Entonces, no vaya a ser que se cometa esos errores, Presidenta, y si bien es cierto, existe una gran responsabilidad por parte del señor Edgar Quispe de asumir justamente la dirección de Reconstrucción con Cambios. Yo sé que ya ha pasado 4 meses aproximadamente, de los cuales me parece que él está como 6 meses aproximadamente, de diciembre, ¿no? Octubre, diciembre aproximadamente, y es una gran responsabilidad, y hoy día, Presidenta, estamos justamente aprobando una delegación de facultades muy importante, sobre todo para recortar los plazos y los procedimientos especiales en el tema de convocatorias, en el tema de presentación de ofertas, de obligación de usar las bases de apelaciones y todo esto, para poder de alguna manera simplificar. Pero es importante, Presidenta, lo que se ha dicho, se necesita, aparte de aprobar lo que es las facultades, Presidenta, también conocer un cronograma de ejecución. Un cronograma de ejecución que no es ponerle el cuchillo en el cuello al director, al contrario, es comprometerlo con nosotros, para nosotros también hacer un control concurrente, así como se ha aprobado la Comisión de Presupuesto de hacer una comisión para evaluar justamente el gasto en las diferentes regiones. Yo creo que también la Contraloría General de la República está haciendo un control concurrente, y creo que es importante que cada uno de los sectores públicos, como Contraloría, en este caso como Congreso de la República, hagamos ese seguimiento. Y ese seguimiento, porque yo creo que esto va a hacer bien a la reconstrucción con cambio, Presidenta.
que se nos vaya informando mensualmente de qué es lo que estamos avanzando, creo que es importante. Ha pasado año, 4 meses, y creo que en un año, en ese primer año, no se hizo casi nada, presidente. Ahora estamos viendo el trabajo del señor Edgar Quispe como director de reconstrucción, y lo que queremos es más bien fortalecer esa labor, darle las facilidades, pero también hacer el control concurrente para que permita transparentar, digamos, la ejecución, la ejecución en este caso de las obras. Y algo preocupante, presidenta, y que creo que tenemos que decírselo al director de reconstrucción, es que no vaya a ser que nosotros, por delegar a los diferentes gobiernos locales y regionales, saturemos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Yo me acuerdo con el presidente o gobernador regional Chu, me parece que tuvimos una reunión o una entrevista donde él reconoció y dijo: yo tengo 220 obras en Lima región, de las cuales solo he escogido 26 obras. El resto de obras las estoy delegando a los gobiernos locales. Y eso creo que es importante, señor director, de tomar en cuenta, porque no vaya a ser que por salvar nuestra responsabilidad como Reconstrucción con Cambio es delegar todas las obras, tanto a gobiernos locales como a gobiernos regionales, y no midamos las consecuencias en la capacidad de ejecución de cada uno de estos gobiernos. Creo yo, presidenta, desde el momento que se ha formulado, digamos, esta responsabilidad a través de la Dirección de Reconstrucción con Cambios, yo creo que tiene que medirse todas esas consecuencias. Yo inicialmente pensé que Reconstrucción con Cambios iba a convocar directamente para que se pueda ejecutar. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, presidenta, que en este momento los gobiernos regionales y los gobiernos locales están de salida. Cuidado con eso. Y eso de repente va a ser un obstáculo que de acá a 3 o 4 meses o a fin de año nos estemos sentando aquí justamente a evaluar eso y a decir: señor, cometimos este error en delegar todas estas posibilidades. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez. Presidenta, muchísimas gracias. Y creo que, escuchando la intervención de varios de nuestros colegas que nos han antecedido, han hecho los apuntes correctos en el sentido de la necesidad de incorporar mecanismos que hagan más viable la reconstrucción del país. Nosotros venimos del norte de la patria y de verdad creemos que los esfuerzos se han brindado, empezando del gobierno, pero este Parlamento cuando inmediatamente dotó de la ley para crear precisamente esta autoridad. Pero también en el camino nos dimos cuenta de que no ha habido la eficacia en la ejecución del gasto. Y en ese sentido incluso relevaron del puesto al antecesor el día de hoy, el señor jefe de la reconstrucción, Edgar Quispe. Y particularmente es que las poblaciones necesitan ver la ejecución ya de las obras. Y hemos transitado por mucho tiempo entre los momentos pasados ya de la emergencia, tiene una denominación, y lo que significa la ejecución misma. Sin embargo, señora presidenta, creo que debemos dar una muestra de fe y dotar de este mecanismo que puede hacer mucho más viable el proceso de ejecución de las obras. Y buscar que los organismos del Sistema Nacional de Control puedan hacer una efectiva labor. En ese sentido, presidenta, quiero concluir. Mi región ha sido muy abatida por estos problemas del fenómeno del Niño. Esperamos que nunca vuelva.